brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el ángel del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el ángel del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Buenas noches, hermano, Dios lo bendiga. Me presento, soy el pastor de Casa Oración Elías de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le quiero dar las gracias por compartir un tiempo de su vida para escuchar la palabra de Dios. Le invito, cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que acaban de apartar un tiempo para escuchar tu palabra. Padre Celestial, te damos gracias por las redes sociales también que nos son de bendición. Sabemos que estamos conectados a través de ella y también estamos congregados a través de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Padre Celestial, por un día más de vida. También, Padre amado, te pido que tú estés bendiciendo a mis hermanos. Te pido que me permitas hablar con denuedo tu palabra mientras tú extiendes tu mano de poder para hacer señales, prodigio, milagro y sanidad en la vida de cada uno de ellos, lo que van a escuchar también, Padre. También te pido ahora en el nombre de Jesús que ates y reprenda todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo, todo lo que es contrario a ti. En el nombre de Jesús lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera, todo lo que se quiere poner a este mensaje, Padre amado, a los que mis hermanos quieren escuchar. Tal vez se le levanta a alguien. En el nombre de Jesús lo sujetamos y lo echamos fuera. En el nombre de Jesús te damos gracias, gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 13. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 13. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. La palabra del Señor nos cuenta que Jesús estaba en la tierra haciendo muchos milagros, prodigios y señales que nadie lo hizo en su momento. Y dice que todos se quedaban asombrados hasta que la iglesia, los fariseos de ese tiempo, dice que le pedían señal para demostrar que Él era el Mesías, el Salvador que venía a la tierra a salvarnos. Y dice que Él le dijo que no le iba a dar señal por la soberbia, la envidia que tenían, porque la generación mala dice que pide señal. Dice que lo exhortó a la iglesia. Y después, una vez aparte, dice que fue a la región de Cesarea de Filipos y estando con sus discípulos, con los que lo seguían, dice que preguntaba quién era Él, cómo lo tenían visto la gente, si lo consideraban el Hijo de Dios o no. Y eso es lo que el Señor Jesús hoy nos pregunta a nosotros: ¿qué dice la gente de Él? ¿Cómo lo tienen visto? Y dice, mire lo que le dicen los discípulos. Dicen en el versículo 14, dice: ellos le dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas.
Dice la palabra del Señor que lo consideraban como un siervo de Dios, y sí, gloria a Dios, porque era el Hijo de Dios y un siervo, nos vino a mostrar cómo tenemos que ser como siervo, pero no lo reconocían como Hijo de Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces hoy cuando el Señor, nosotros hablamos de Jesús, lamentablemente no le damos la importancia que Él tiene que tener, porque nosotros, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y lamentablemente hoy preguntamos sobre el Evangelio y te dicen, no, ya en la iglesia es de tal pastor o tal apóstol, es tal profeta que te profetiza, te dice tu vida, y lo buscan por eso, por los hombres, no por quién es, por el libertador, por lo que nos puede dar la paz, por el único que te puede dar la salida, tu respuesta. Y eso es lo que Jesús nos quiere preguntar hoy: cómo lo tenemos visto, cómo la gente lo tiene visto, cómo está visto el Evangelio, porque Él no vino a mostrar el reino de Dios en la tierra. Y mire lo que dice la palabra, que algunos lo tenían como Juan el Bautista, que el mismo Juan el Bautista dice que en su momento él ni siquiera se consideró el Cristo, sino que dijo, viene uno tras mí. Él le daba la gloria siempre a Jesús cuando lo bautizó también. Dice aquí el Cristo, el Hijo de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como siervo de Dios. Hoy el Señor nos quiere remarcar eso, que cómo lo tenemos en nuestra vida, qué importancia le estamos dando a nosotros y las personas que nos rodean, cómo lo tienen a Él. Si dicen, no, a la iglesia de tal siervo, o vamos a la casa de tal porque te ora y te sanás. No, nosotros tenemos que darle la gloria a Dios, porque eso es lo que los siervos, estos mismos siervos, lo que le reconocían. Dice Juan el Bautista, Elías, Jeremías o los profetas siempre hablaron de Jesús. La palabra del Señor siempre que leemos habla del Mesías, del Cristo, el Hijo de Dios, el libertador, tanto en lo natural como espiritual. Por eso nosotros es la importancia de predicar en tiempo y fuera de tiempo. Ahora el Señor en estos tiempos está haciendo de bendición a muchas personas, pero nosotros tenemos que aprovechar esto, que podemos entrar en cada casa, en cada lugar, tal vez en las cárceles donde están privados de su libertad, en los hospitales, no lo sé, escuchan la palabra del Señor a través de las redes sociales y gloria a Dios. Pero tenemos que aprovechar a predicar a Jesús, porque sin Jesús no somos nada. Nosotros simplemente somos mensajeros, como lo dijo Juan el Bautista en su momento, que él era una voz que clama en el desierto. Nosotros los siervos tenemos que darle la gloria y la honra al Señor. Sí, porque Dios se manifiesta con los dones, los milagros, los prodigios que hace a través de nuestras vidas. Pero es por gracia y misericordia de Dios, por su Santo Espíritu. Y porque Jesús está intercediendo por nosotros, porque nos perdonó, nos restauró. Pero nosotros tenemos que darle la importancia. Eso es lo que Jesús quiere preguntarte hoy a ti que estás escuchando este mensaje. ¿Cómo están viendo las personas? ¿Te están viendo a ti? ¿Cómo te tienen considerado? Si eres el hijo espiritual, que hoy se escucha mucho eso, padre espiritual o hijo espiritual de tal siervo. Y no es así, porque el mismo Jesús nos dice en su palabra, nos dice, no llame padre, no es de padre a ninguno en la tierra. Y eso quiere decir, pero dice que la gente lo consideraba como un siervo más, y eso es lo que pasa hoy en día cuando hablamos del Evangelio. Te dicen, no, vamos a la iglesia de tal apóstol, porque ahí ocurre un milagro, o oran por vos y te prosperan, te sanan, y no es así. Tenemos que hablar de Jesús, porque el Evangelio es de Jesús, las buenas nuevas son de Jesús, Él es el Salvador. La palabra del Señor nos dice que si nosotros lo confesamos delante de los hombres, Él nos va a confesar delante de los santos ángeles y delante del Padre. Y también dice que si lo negamos, tal vez no lo niegas al decir tú dices soy evangelio, sí, pero lo niegas al decir darle la gloria al hombre, y tienes que darle la gloria al Señor, porque Él murió y resucitó por nosotros, por amor a nosotros, siendo nosotros hombres pecadores. Él nos dio la oportunidad de la salvación primeramente, de la libertad de espíritu, y nos da la posibilidad de tener la vida eterna. Seguimos leyendo en el versículo 15 y mire lo que dice. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y eso es lo que el Señor también nos pregunta a nosotros, los discípulos, los seguidores de Él, lo que estamos hablando de Él. ¿Quién decimos, qué Jesús predicamos? Si predicamos, vuelvo a repetirlo lo mismo, porque el Señor está hablando mucho de eso. Si estamos predicando a nuestro supuesto padre espiritual, o a nuestro pastor, al apóstol, al evangelista, al profeta, al que tiene el don del momento, que todos buscan al profeta porque te dice la vida, te dice que vas a ser próspero. No es así. Nosotros tenemos que predicar de Jesús, porque el evangelio es de Jesús. El Señor no comparte su gloria con nadie, y simplemente le dio la gloria al Hijo de Dios, de Jesucristo. Nosotros somos mensajeros de Él, somos siervos de Dios, así como Él fue siervo de Dios, vino, se hizo hombre por amor a nosotros, nos enseñó cómo ser hijo primeramente que todo, y cómo ser siervo de Dios, humildes, y siempre darle la gloria a Dios, porque el Señor dice que Él honra lo que le honran.
No hace falta tú andar hablando de tu pastor, de tu apóstol o de ti mismo, porque el Señor en su momento lo va a honrar y sí, gloria a Dios. Pero dice que el Señor también nos pregunta hoy, ¿qué nosotros estamos predicando? ¿Qué estamos hablando? Si estamos hablando de Jesús o estamos hablando de los siervos. Vuelvo a repetirlo porque el Señor está hablando mucho de eso en estos tiempos, porque en los últimos tiempos la palabra nos dice que se van a levantar falsos Cristo, y Cristo quiere decir el ungido del Señor, que también es Mesías. El ungido, hay muchos que dicen ser ungidos hoy en día, y lamentablemente la gente por falta de conocimiento, porque la palabra también nos dice que por falta de conocimiento perece su pueblo porque no leen, pero también dice la palabra en ese versículo que como no lo desecharon al Señor, Él también lo desecha al sacerdocio. El Señor no tiene muchas bendiciones para nosotros, pero nosotros tenemos que siempre darle la gloria a Él y hablar de Él, porque sin Él nada somos. Seguimos leyendo. En el versículo 16 dice así: respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dice que de los 12 discípulos, los 12 seguidores de él que estaban todo el tiempo con él, esos años que él estuvo en la tierra, uno solo se le reveló el Señor, se le reveló. ¿Por qué? Porque este era Simón Pedro, tal vez tenía fallas, sí, era una persona que carnal, si lo podemos llamar, porque en su momento para defenderlo sacó la espada y hirió a una persona, pero no lo hizo con maldad, sino por amor a Jesús, porque él estaba tan agradecido con Jesús, porque la palabra nos cuenta que Pedro dice que cuando Jesús se le presenta, le pide la barca, que es lo que muchas veces nosotros hacemos, nosotros los hijos de Dios, los siervos de Dios. Él nos pide nuestro corazón primeramente, que le abramos el corazón y que también hablemos de él, porque dice que el Señor le pidió la barca para predicar, y Pedro le prestó la barca. Después dice que le dijo boga mar adentro y le mostró la gloria de Dios, la pesca milagrosa. Eso es lo que hace muchas veces el Señor con nuestras vidas, con nosotros los hijos de Dios. Y dice que cuando Pedro vio la gloria de Dios, él reconoció su pecado y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y el Señor le dijo, no será más pescador, sino pescador de hombre. Él dejó todo por seguirlo al Señor. Y dice que Pedro, el único de los 12 que estaban ahí, él lo reconoció como hijo de Dios, le dio la gloria como corresponde, como tenemos que hacerlo nosotros. ¿Por qué? Porque ahí en esos 12 estaba Judas, el que lo entregaba, que lo seguía por el dinero, que le robaba, hablaba en el nombre del Señor y le robaba a los pobres. También estaba Tomás, el incrédulo, que decía ser discípulo de Jesús, pero dudaba, que hasta en su momento cuando Jesús resucitó le pidió que quería tocar, dice, la cicatriz. Pero Pedro no, Pedro siempre, por más que tuvo su falla, él es el único que lo llevó a su casa, porque llegado su momento, él estaba tan agradecido con el Señor que lo llevó a la casa, dice, y estaba la suegra enferma, y dice que Jesús la sanó, porque eso es lo que también nos caracteriza a nosotros los hijos de Dios, que no puede ser que estemos hablando del Señor y tengamos a alguien enfermo, estemos en depresión, o tengamos algún vicio, alguien en nuestra familia con algún vicio, o que esté mal espiritualmente. No es así, porque si la palabra del Señor nos dice que si el Hijo del Hombre te hace libre, realmente serás libre. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si Jesús te hizo libre, tú ya estás libre de todo, de los vicios que te ataban, de la mala vida, de esa mala junta que tenías, que te llevaban por mal camino. Tú eres libre. ¿Por qué? Porque conociste la verdad, y la verdad es Cristo, de lo que te estamos hablando hoy. Y dice que el Señor lo exalta a Pedro, y dice en el versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué es lo que nos quiere decir el Señor con eso, con carne y sangre? Que nos lo reveló, el pastor no lo reveló a una persona, sino es el mismo Espíritu Santo, nuestro Padre Celestial, porque dice que el Señor se nos revela en cuanto nosotros lo buscamos, de acuerdo a nuestro corazón también. Dice que Pedro estaba todo el tiempo con él, que en un momento, por ser tan carnal, ser tan humano, ponerse en el lugar de él, le dice, no vaya Jesús para que lo crucifiquen, porque lo amaba, porque él entendió que Jesús tenía que también morir por nosotros, y también resucitó. Y eso es lo bueno, que el Señor también está exaltando a los Pedro, a los Simón Pedro. ¿Por qué? Porque tal vez sí somos personas, tenemos nuestras fallas, pero él hablaba de Jesús, lo defendía, lo llevó a su casa, él hablaba, él dejó todo por seguirlo al Señor. Tal vez lo negó en su momento, pero después él le pidió perdón, y el Señor le dijo que pastoree sus ovejas, y él lo hizo.
También en su momento, estando en la barca, se levantó el viento en contra de ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo la voluntad del Señor. Y dice que los 11 lo vieron los 12 lo vieron a Jesús y decían que era un fantasma. Y Jesús le dice, no temáis, soy yo. Y dice que Pedro, que era el único que estaba bien, si se puede decir espiritualmente, escuchó su voz y dice, si eres tú, manda que yo vaya. Y él también caminó, él caminó por fe. ¿Por qué? Porque creyó en Jesús. Y la palabra del Señor nos dice, puesto los ojos en el autor y consumador que es Cristo Jesús. Y eso es lo que el Señor nos quiere hablar hoy, que cómo lo tenemos, cómo lo estamos representando al Señor y a qué Dios estamos sirviendo, qué Dios estamos hablando, si el Dios de la bendición, de lo que te va a bendecir, o el verdadero, el que te ama, el que te perdona, el que te restaura, el que te puede sacar de esa depresión que tal vez recorriste todos lados y no puedes tener paz. Ese es lo que el Señor te quiere dar, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y sí, tal vez te acercaste al Señor en estos tiempos tan difíciles y tienes problemas, lucha y dices, sí, me acerqué al Evangelio, dicen que Jesús te salva, te liberta, pero ahora se me volvió todo en contra. Y sí, porque lamentablemente estamos en los últimos tiempos y el amor de muchos se va a enfriar. Y eso es lo que pasa cuando tú te acercas al camino del Señor. Se te ponen todo en contra. ¿Por qué? Porque tú no quieren que cambies, no quieren verte bien. Pero el Señor nos ayuda. ¿Por qué? Porque el Señor nos dijo que sí vamos a tener aflicciones. Dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, porque yo vencí al mundo. Él venció a la muerte y para Él no hay nada imposible. El Señor hoy nos habla de eso, pues la importancia que le estamos dando en nuestras vidas, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, porque tal vez decimos ser cristianos de la puerta para afuera, pero nuestra casa está en desorden. Tenemos que ordenarnos primeramente para poder hablar del Señor. No es así que lo acepto a Jesús y ya quiero ir a predicar. Sí, hablemos de nuestro testimonio, de lo que Él hizo en nuestra vida, pero también están los siervos para enseñarnos, para dirigirnos. ¿Por qué? Porque dice que lo reconocían, las personas lo reconocían como uno de los siervos del Señor, como Juan el Bautista, Elías, Jeremías y los profetas. ¿Por qué? Porque ellos hablaban, enseñaban al pueblo a volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, y es lo que estamos haciendo hoy en día. Nosotros somos simplemente siervos del Señor, y como dice la palabra, Él mismo Jesús nos dice que cuando el siervo hace todo lo que hizo, dice, siervo inútil soy, he cumplido lo que me mandaste. Nosotros no buscamos gloria, no buscamos agradar a los hombres, no estamos aquí para caerte bien, estamos aquí para decirte lo que el Señor está hablando hoy, y estamos diciendo lo que el Señor está pidiendo, que le demos la gloria y la honra a Él, porque Él solo te puede sacar de donde tú estés, te puede dar la victoria en lo que tú estás pidiendo. Puede levantar a tu hijo que está enfermo, puede restaurar tu matrimonio, puede restaurar tu finanzas, te puede dar esa paz espiritual. Tal vez recorriste todo, tienes mucha plata, tienes lo que sea, tienes todo pero no tienes paz, y eso es lo que el Señor te quiere entregar hoy. Y además de eso te quiere entregar la vida eterna. ¿Por qué? Porque lo que está en juego acá es nuestra alma, dice la palabra del Señor, y el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Él no quiere que tú escuches la palabra del Señor, por eso se te levanta cuando tú pones alabanza, cuando te pones a leer o a escuchar las prédicas. Usa a las personas lamentablemente que tienen mal corazón para que no te acerques al camino, pero nosotros que somos siervos de Dios, hijos de Dios, estamos aquí para hablarte la verdad. Tú tienes que escuchar hoy en día, el Señor está hablando, qué importancia tiene Él en tu vida, si tú estás por Él, por lo que te puede dar, o por quién es realmente, por esa persona que vino a morir por ti, por amor a nosotros. Vuelvo a repetirlo, porque nosotros ninguno, dice la palabra del Señor que no hay ningún justo, pero por gracia y misericordia de nuestro Padre Celestial, Él mandó a Jesús, su único Hijo, para que muera y resucite por nosotros y podamos ser salvos, porque somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra del Señor. A mí de nada me vale ir a hablar de Jesús, dar plata, pero si no tengo amor, a mí de nada me vale eso. Simplemente el Señor nos dice encima en su palabra, dice, en esto conoceréis a mis discípulos, si tuviera amor los unos por los otros. Y Él nos dice que el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Por eso vuelvo a repetirte, el Señor hoy nos está hablando de eso. Si nosotros estamos dándole la gloria a Dios, a Él que nos sacó de los vicios, al que restauró nuestra familia, nuestro matrimonio, o si le estamos dando la gloria a la iglesia, a cuatro paredes, al siervo que dice, no, vamos a la iglesia de tal pastor, tal apóstol. ¿Por qué? Porque te ora y te sana. No, tenemos que decir, vamos a la casa del Señor, vamos a buscar la presencia de Jesús, el único que te puede sacar de los vicios, el único que te puede dar la paz, te puede sacar esa depresión. No lo sé por qué circunstancia está pasando, pero déjame decirte que Jesús es la salvación. Él te puede dar la libertad. Yo le quiero dar las gracias por compartir este tiempo, y si alguno tiene algún pedido de oración,
Si lo puede estar escribiendo, mientras tanto oramos, Señor. Multitud de errores, me inclino ante ti. Eternamente, impresionante, divino, solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno, eternamente impresionante, digno, solo ante ti yo me Le invito, cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu palabra, Padre amado, porque tal vez no te estábamos dando la importancia en nuestra vida, la que te mereces, Padre amado. La importancia de Jesús, nuestro Salvador. Tal vez estábamos dándole la gloria al hombre o hablando de algo que no lo vivimos. Te damos gracias porque hoy comprendemos, Padre amado, que tenemos que darte la gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque tú nos salvaste, tú nos restauraste, tú nos sacaste de esa depresión. Tú restauraste esos matrimonios, nuestros matrimonios, Señor, nuestra relación con nuestros hijos. Tú nos diste la salvación, tú nos diste esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando nadie nos podía consolar, tu Espíritu Santo está ahí, Señor. ¿Por qué? Porque tú eres santo, Señor, y donde está tú dice que hay libertad, Padre Celestial. Tu palabra nos dice que donde está tu Santo Espíritu hay libertad. Por eso te damos gracias. ¿Por qué? Porque tal vez estábamos haciendo las cosas mal, estábamos dándole la gloria al hombre, que simplemente es un siervo tuyo, Padre amado, así como lo soy yo. Simplemente son la voz que clama en el desierto. Nosotros estamos aquí, Padre amado, para darte la gloria y la honra y para hablar de Jesús, que nos amó tanto, que murió y resucitó por nosotros, y hoy comprendemos eso, Padre amado. Por eso te damos gracias por tu palabra, Padre amado, porque tú siempre llegas a tiempo. Tal vez estábamos haciendo mal las cosas, pero tú nos hablaste hoy, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia ante todo. Y te pido también, Padre Celestial, que te estés glorificando ahora en los matrimonios, que estés restaurando todos sus matrimonios, que estés restaurando la finanza, que estés restaurando la salud de cada uno de mis hermanos. Tal vez están orando por algún ser querido, que tú lo saques de los vicios, de los ataques de pánico, de la depresión, no lo sé, pero yo sé que tú te vas a glorificar, Padre amado, porque tu palabra dice que si uno cree, va a ser salvo él y toda su casa, Señor. Por eso te damos gracias por tu palabra, por tu presencia. Te doy gracias, gloria y honra. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero dar las gracias por compartir este tiempo y espero podamos poner la palabra por obra. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que tenemos que ser oidores y hacedores de su palabra. Si escuchamos este mensaje, tenemos que ponerlo por obra. Porque el Señor nos dice que si nosotros lo negamos, Él no va a negar, pero si lo confesamos, Él nos va a confesar delante de los ángeles y delante de nuestro Padre. Tenemos que hablar más de Jesús y no del hombre, porque el hombre falla. Lamentablemente el hombre falla, pero Jesús nunca falla porque Él es fiel y verdadero. Él está ahí siempre cuando nosotros necesitamos algo. A la hora que sea, Él está, su santa presencia está, nos consuela, nos levanta, nos restaura. Y eso es lo que nosotros tenemos que hablar de Jesucristo, de su amor y su misericordia. Yo le quiero dar las gracias por este tiempo. Que la paz del Señor sea con ustedes y será hasta la próxima misión. me quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo sea real.